Buen día. Mi agradecimiento a los organizadores de este Congreso Internacional por esta invitación a participar en este magno evento. Es un reto verdadero hablar de ultrasonido en trauma en 20 minutos. Veamos. El trauma es una pandemia mundial y es una de las principales causas de muerte y discapacidad, con una distribución desigual a nivel mundial, nacional y local. Sus factores de riesgo están relacionados con el comportamiento humano y las variables son sociosanitarias, laborales, económicas, políticas y culturales. Fíjense que para el 2010, de 2.490 millones de habitantes afectados por morbilidad, el trauma fue el 11,2%. De ello, la mayor parte fue accidente de tránsito, con el 29%, caídas con el 12% y la violencia interpersonal con el 9,16%. Por supuesto que esto es hablando de países desarrollados en forma general en el mundo, pero cuando nosotros tratamos la América Central, el África subsahariana, la zona latinoamericana, pues la cosa cambia porque el trauma comienza a ser una causa fundamental de mortalidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, las causas de muerte prematura entre el 90 y el 2017. Aparecen aquí los accidentes de tránsito. Cada año, 1,35 millones de personas mueren a causa de accidentes de tránsito. Entre 30 y 50 millones de personas más sufren traumatismos mortales provocados por accidentes de tránsito, y esto es una causa importante de discapacidad. El 90% de esas defunciones por accidentes de tránsito tienen lugar en países de ingresos bajos y medios, donde se halla el 60% de los vehículos matriculados del mundo. Entonces, es un verdadero problema. Es una de las 3 principales causas de defunción entre los 5 y los 44 años. Si no adoptamos medidas, esto va a ser una pandemia muy grave en los próximos años. Sabemos que los varones están más afectados que las hembras, ¿verdad? Y fíjense, en esto hace un año haciendo una comparación, en una presentación de esto, la magnitud de lo que ha significado la pandemia del SIDA y lo que es su comparación con el trauma y el VIH. Del trauma, pues la mayoría, como dijimos, son el trauma cerrado y menos frecuente el trauma penetrante. Y la vacuna es lo más difícil de conseguir, porque la vacuna para esto está en la mente de los seres humanos. Los factores de riesgo están relacionados directamente con estas variables, con su comportamiento, con variables sociosanitarias, económicas, etc. Educación, prevención, factores principalmente humanos, donde vemos que esta pandemia pues se transmite de esta forma. En Latinoamérica el trauma penetrante es la mayoría, es más importante que el trauma contuso, y de ello la mayor parte es por trauma penetrante por arma de fuego. El politrauma se define como aquella afectación en 2 o más regiones del cuerpo humano, o más de 3 regiones del cuerpo humano, donde se producen algunas de las siguientes variables fisiológicas: hipotensión, inconsciencia, acidosis, coagulopatía y la edad mayor de 70 años. Entonces, nosotros hemos utilizado muchas escalas para relacionar el trauma y hablar sobre él. El problema en los métodos diagnósticos es que la clínica es la primera de ellas, es la fundamental que vamos a tener en todos nuestros hospitales y centros de atención, ¿verdad? Tiene un retardo para el diagnóstico preciso. Entonces tenemos los métodos adicionales como el ultrasonido, la tomografía helicoidal, el lavado peritoneal diagnóstico, que es muy antiguo, y otros más sofisticados como la arteriografía, la resonancia magnética, la laparoscopia y la propia laparotomía. La clínica es fundamental, pero tiene un margen de error elevado para el diagnóstico precoz. El ultrasonido permite una rápida valoración del tórax y el abdomen para la detección de líquido, y este estudio puede ser realizado por un personal médico con un entrenamiento mínimo y una curva de aprendizaje breve, rápida. La tomografía helicoidal nosotros sabemos que es el patrón de oro, pero tiene algunas condiciones especiales que no vamos a discutir en esta charla, ¿verdad?
y limitaciones, especialmente en algunos países. En el año 1995 se acuña el término de FAS, referido al ultrasonido focalizado hacia el trauma abdominal. Después ese mismo concepto cambia y se refiere al ultrasonido focalizado al paciente traumatizado. Y después, en el año 96 ingresa a la TLS como protocolo de estudio obligatorio en los pacientes traumatizados. Fíjense que hace pocos años, en 2014, se comienza a hablar de ultrasonido point of care, o sea, ultrasonido en el punto de atención del paciente, que es, como vamos a ver después, un ultrasonido focalizado a determinadas patologías, donde hay tres componentes principales, que es la adquisición de la imagen, la interpretación de la imagen y la integración clínica de la imagen. Podemos inferir entonces que el ecosonograma FAS, ¿verdad?, desde el año 95, fue el primer POCUS que se hizo a nivel mundial. Esto tenemos que diferenciarlo, el ultrasonido focalizado, de la evaluación integral o estudio formal que requiere un especialista con formación más amplia en ultrasonido. En el FAS nosotros vamos a buscar la presencia de líquido en 4 puntos específicos del abdomen que se le enseña a nuestros residentes, a los demás cirujanos, y 2 de ellos en el tórax. En el estudio integral nosotros comenzamos buscando líquido, pero después evaluamos órganos sólidos, buscamos lesiones en vísceras de otro tipo, vísceras huecas, evaluación de grandes vasos, evaluación de retroperitoneo, evaluación de la pared. Hacemos estudio muy preciso en el estudio integral. El ATLS es nuestro esquema rápido, ordenado, sencillo de evaluación primaria de la atención inmediata del paciente traumatizado. Es nuestra guía, ¿verdad?, donde A es la vía aérea, la B es la ventilación y la respiración, la C es la circulación y el control de la hemorragia, la D el daño neurológico, evitar el daño neurológico, y la E la exposición del paciente con prevención de la hipotermia. Sabemos también lo que es la hora dorada, que es el tiempo en el cual los primeros 60 minutos, a partir de ocurrido el trauma, esa ventana que tenemos para atender al paciente y evitar las complicaciones que puede presentar y las secuelas. Salvar su vida y evitar estas secuelas y complicaciones. Sabemos que la letalidad va en función del sitio. Sabemos que la vía aérea mata en segundos, que los problemas ventilatorios matan en minutos y que la hipovolemia generalmente mata en horas. Hay una disciplina actualmente establecida que se está volviendo a esto, a detener el sangrado cuando hay una hemorragia inmediata. O sea, tenemos que ir a C cuando ya estamos seguros de que A y B no está afectada. Y de esto hay un trabajo reciente de la doctora Ferrada. Ahora, ¿qué equipo utilizamos? Bueno, nosotros antes utilizamos equipos grandes. Progresivamente fuimos a los equipos portátiles. Y hoy en día prácticamente utilizamos los equipos que están en nuestras manos, que lo podemos tener en el bolsillo y que podemos inclusive proyectarlo en una tabla o en un teléfono. Equipos que tienen una gran variabilidad para disponibilidad de transductores, etc. Entonces, volvamos al FAS. Aquí se aplica la regla de las P, que le enseñamos a nuestros residentes, la evaluación de los puntos de perihepático, periesplénico, pericárdico, pélvico, y además le agregamos la otra P, que es pulmón, que serían las 2 bases pulmonares. Esto se hace en una forma rápida y nos permite un triaje del paciente y un seguimiento de este paciente en caso de que no encontremos lesiones. Entonces, le enseñamos al residente a evaluar estos 4 puntos abdominales y los 2 en el tórax. Y si hay presencia de líquido, este paciente pasa a un siguiente nivel en el triaje. Esto lo enseñamos a ellos, le enseñamos las imágenes básicas y le enseñamos cuáles son las imágenes patológicas, como es el caso de este paciente que tiene un FAS positivo. Igualmente aquí, en el pericardio, fíjense, la presencia de líquido, esto es algo que el paciente tiene que memorizar y practicar muchísimo para obtener la información adecuada y detectar un FAS positivo. Al detectar el FAS positivo, pues este paciente entra en otra categoría porque ya en el triaje es un paciente que está comprometido o que está lesionado. Fíjense, aquí tenemos casos de FAS positivo, presencia de abundante líquido en el abdomen, y nosotros correlacionamos esto con la clínica del paciente, es un FAS negativo o un FAS positivo, y decimos cuál paciente puede requerir o no un procedimiento quirúrgico o pasar a otro nivel de observación.
el área suprapúbica. La presencia de líquido en abdomen, en pelvis, pues es muy importante y los residentes aprenden con facilidad a detectarla. Por supuesto que este líquido puede ser sangre si está traumatizado, que es lo más probable, pero también puede ser orina, puede ser una ruptura de vejiga, ¿verdad? O puede ser líquido intestinal, bilis, líquido acítico, etc. O sea que la presencia de líquido solo es una orientación y nos permite correlacionar lo que estamos viendo con la imagen con lo que tiene el paciente clínicamente. Esta es una escala que enseñamos desde hace muchos años para evaluar y estimar la cantidad de líquido que hay dentro del abdomen, la presencia de líquido libre. Entonces, ¿en quién tiene un valor fundamental el FAS? En la evaluación inicial y temprana, todo paciente traumatizado, en el trauma cardíaco, donde antes había que hacer procedimientos como la punción para obtener la presencia de sangre y detectar que hay un derrame pericárdico o un trauma cardíaco. Hoy en día, y valorarnos con el electrocardiograma, hoy en día con el eco es sumamente sencillo. En la embarazada, donde hay limitación para hacer determinadas evaluaciones como la tomografía o la radiografía, aunque no está contraindicada, pues tiene alguna limitación y además permite no solamente evaluar la parte traumática de la embarazada, el trauma en la embarazada, sino el trauma que puede tener su producto de concepción, el feto. El politraumatizado con múltiples fracturas, porque nosotros podemos detectar presencia de estas múltiples fracturas, pueden provocar disminución de su hemoglobina, pacientes pueden entrar en shock y tenemos que descartar la presencia de líquido intraabdominal. En los pacientes hipotensos, porque nos permite decidir qué tipo de shock tiene este paciente, es una forma muy sencilla de hacer. Y en las víctimas múltiples, porque podemos hacer triaje rápidamente de pacientes que han sido afectados por el traumatismo. Y además del examen clínico, pues esta es una forma rápida de triaje, porque en 2 a 3 minutos podemos evaluar cada paciente y en cuestión de poco tiempo hemos visto todas las víctimas de un trauma múltiple. En la actualidad hay un nuevo rol que se ha destacado donde el ultrasonido, el FAS, ha tenido un valor fundamental, que es en la evaluación del paciente inestable, el paciente hipotenso. Esto es algo fundamental y no se discute, porque es muy difícil que un paciente inestable o hipotenso pueda ser llevado a otro método diagnóstico como la tomografía. Entonces, es realmente fundamental que el paciente inestable se decida el diagnóstico preciso a través del ultrasonido FAS. Bueno, estos son protocolos que se utilizan cuando el paciente tiene FAS positivo, está estable o inestable, pues la conducta que se toma puede ser diferente y no tenemos tiempo para discutirla en realidad. Volvemos a la TLS, pues. Y hoy en día les puedo garantizar que nosotros podemos hacer todo el ATLS, ¿verdad? Lo podemos hacer utilizando el ultrasonido. Podemos empezar en la parte cervical, podemos ver la columna, la vía aérea, podemos destacar, podemos estudiar la parte pulmonar, la patología pulmonar traumática o no, y ver cómo está la ventilación. Podemos estudiar la parte cardíaca, ¿verdad? Podemos hacer una evaluación rápida de cardíaca, podemos estudiar los vasos y determinar si hay tromboembolismo o embolismo en vasos periféricos, etc. Y por supuesto el abdomen, que ya hemos hablado de ello, además de lo que se hace con los tejidos blandos, que podemos ver un caso al final. En el caso del ultrasonido craneal, nosotros podemos demostrar la presencia de edema cerebral utilizando ultrasonido. En el 2004, el FAS se hace extendido porque ya no solamente evaluamos la presencia de líquido en el tórax, sino que empezamos a estudiar el neumotórax y se progresa a la evaluación de otras condiciones pulmonares gracias a los trabajos de la doctora Kilpatrick y muy especialmente a los trabajos en Francia que se hicieron en el Ambrosio Paré. El doctor Lichtenstein. En el IFAS, o ultrasonido extendido, hacemos 4 ventanas en la cara anterolateral del tórax y 2 ventanas en la cara posterior y tenemos ya protocolos para ver cuándo el pulmón está normal, ¿verdad? Y cuándo hay la presencia de neumotórax con mucha facilidad y con un porcentaje de detección mucho más elevado que lo que hace la radiografía convencional. Hay 5 patrones fundamentales que se utilizan en el ultrasonido pulmonar.
el patrón de pulmón normal o patrón aireado seco, el patrón de neumotórax, el patrón intersticial, muy importante en el edema pulmonar, muy importante en el trauma pulmonar, muy importante hoy en día en el caso del COVID-19 que afecta la periferia del pulmón. El patrón de derrame, cuando hay presencia de líquido, que es quizás el primer patrón descrito, y el patrón de consolidación, que puede estar relacionado o no con el derrame, como es el caso de las neumonías. Bueno, fíjense que, por ejemplo, nosotros podemos evaluar no solamente la presencia de líquido, podemos evaluar el órgano afectado. En el caso del ecocardiograma, nosotros podemos hacer el ecocardiograma transtorácico, evaluar la función cardíaca en forma estimada. Podemos ver cómo es la fracción de eyección. Lo primero que detectábamos era si había o no presencia de derrame. Podemos evaluar cómo es el gasto cardíaco. Vamos a evaluar cómo está la vena cava inferior en su diámetro y su variación con la respiración para estimar la precarga. En el ultrasonido integral, para dedicarle solo pocos minutos, tenemos, por ejemplo, en el caso de cada órgano intraabdominal, nosotros podemos evaluarlo y podemos utilizar las escalas de trauma, ¿verdad? Para distinguir no solamente que el órgano está traumatizado, que hay un trauma abdominal con la presencia de líquido de sangre, sino qué órgano está, en el caso, por ejemplo, el trauma esplénico, ¿verdad? ¿Qué categoría de trauma tiene este paciente lesionado su vaso? ¿Verdad? Podemos verlo también fíjense aquí, por ejemplo, un FAS positivo con un trauma esplénico, que podemos llevarlo a la escala de trauma perfectamente. Fíjense aquí, por ejemplo, las 4 condiciones descritas inicialmente por Asher y colaboradores para el trauma esplénico, como aumento del tamaño del vaso, doble contorno esplénico, fíjense que parece que hubiera un vaso arriba y uno abajo, bordes irregulares esplénicos y presencia de líquido libre. Otros casos de trauma esplénico que podemos distinguir perfectamente y llevarlo a la escala y decir cuánto es el porcentaje de afectación del vaso. Caso de trauma esplénico, esto ya sería ultrasonido integral. Ya pasaríamos no solo al FAS, sino enseñaríamos cómo detectar las lesiones y llevarlas a las escalas. Igualmente, en el hígado, nosotros vamos a distinguir qué grado de lesión tiene este paciente y compararlo con la tomografía. Nos permite el seguimiento de los pacientes después de haber hecho la tomografía. La presencia de compromiso del tórax en trauma esplénico o trauma hepático, pues también se puede ver. Fíjense, traumas hepáticos severos, traumas pancreáticos, nosotros podemos evaluar lesiones pancreáticas, en este caso, por ejemplo, traumas pancreáticos con la formación de pseudoquistes traumáticos. Igualmente los traumas renales. Casos de trauma, aneurisma de la aorta, traumático o no. La presencia de líquido libre muchas veces con dilatación de asas intestinales nos orienta a la lesión de víscera hueca. En realidad es muy difícil detectar, diagnosticar lesión de víscera hueca, tanto por ultrasonido como por tomografía, porque la tomografía, para hacer este diagnóstico, tendríamos que dar contraste oral y ver que el contraste se extravasa, ¿verdad? Pero de por sí la imagen de lesión de la asa intestinal y la localización es muy difícil. Pero la sangre no irrita las asas intestinales en el primer periodo, en el tiempo inicial. Generalmente, la dilatación de las asas intestinales con presencia de líquido libre nos hace pensar, ¿verdad?, o sospechar la presencia de una peritonitis. Bueno, quiero agradecerles a todos. He tratado de abarcar en forma general el tema del ultrasonido en trauma y quedará para las preguntas. Ahí tienen mi correo para cualquier duda que quieran discutir. Muchísimas gracias.